me parece que para reflexión en general les puede ser útil. Pues la primera idea es que América Latina en los últimos tiempos está reformulando o reafirmando un cierto rol estratégico en la economía mundial. De acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina, todas las economías de América Latina en los últimos 15 o 10 años están sufriendo un proceso de reprimarización exportadora, es decir, nos estamos volviendo nuevamente una región primaria exportadora y estamos aceptando un rol en la economía mundo que es el de proveedor de minerales para sostener procesos muy acelerados de crecimiento y de elevación del consumo material sostenido en Estados Unidos y Europa y un crecimiento bárbaro en China y en general en los países llamados BRICS. También nos estamos especializando en la exportación de energía para sostener esos procesos crecientes de industrialización y de crecimiento del consumo material. Esto es un rol X determinado en la economía del mundo y básicamente nos convierte en el sostén de dos cosas que en mi opinión constituyen un profundo rol estratégico. En primer lugar, en el sostén de procesos de crecimiento material y de niveles de consumo que son insostenibles para la base de recursos materiales que posee el planeta Tierra. Estamos alimentando el proceso de conformación de unas enormes clases medias en la China, en la India y en otras partes del mundo que aspiran a tener niveles de consumo y que podrían terminar teniendo una huella energética semejante a la que tienen los sectores medios y altos norteamericanos y europeos, y el planeta simplemente no puede sostener eso. En segundo lugar, sobre todo por la vía de la extracción y exportación de recursos fósiles, estamos aceptando un rol de grandes contribuyentes al cambio climático y al calentamiento global, porque estamos siendo algunos de nuestros países los grandes aportantes de recursos fósiles. Venezuela, en ese sentido, posee las reservas de petróleo confirmadas más grandes de América Latina y quizás las más grandes del mundo, pero ahora Brasil con recursos petroleros del presal y quizás próximamente México, si es que tiene éxito en la exploración del petróleo en aguas profundas en el Golfo de México, o más tarde Argentina, si es que tiene éxito en sus intentos de ir al gas, hacer fracking, digamos, con los nuevos tipos de gas que están encontrando. Perú y Colombia concesionando toda su Amazonía para la búsqueda de más petróleo. En fin, siento yo que estamos ahí en un doble mal camino que he mencionado. Pienso que habría opciones. Yo pienso que América Latina, con las riquezas naturales que tiene, sobre todo el bosque amazónico, podría plantearse tener un rol diferente en la economía mundial. Nosotros podríamos ser los grandes aportantes a la obtención de carbono y producción de oxígeno. Nosotros podríamos jugar un rol de ser, y de hecho lo somos, los grandes proveedores de agua fresca para los mares del mundo, sin los cuales no hay vida, sin la cual sin agua fresca no hay vida marítima y las riquezas pesqueras en el mundo, y podríamos ser los grandes proveedores de conocimientos basados en la biodiversidad. Entonces creo que un primer reto que se nos plantea es que frente a este proceso de reprimarización, de reconversión nuevamente de nuestras economías en economías primarias exportadoras, abastecedores de minerales y petróleo en la economía mundo, nosotros deberíamos pelear un nuevo rol en el orden económico internacional, deberíamos pelear un nuevo rol en el proceso de la globalización. Y sea, pues, no sé, la Arabia Saudita de la producción de oxígeno, la Libia de la producción de agua fresca, o el Kuwait de la generación de conocimientos en base a la biodiversidad. Entonces, ese es un primer tema. Si nos estamos asignando
asignándonos un rol en la economía mundo que es funcional y que contribuye al calentamiento global, al cambio climático y a generar una situación de insostenibilidad estratégica en relación a los recursos del planeta. Y creo más bien que podríamos pelear, y esa es una gran tarea pendiente en el sentido más estratégico del cambio. En segundo lugar, es el proceso de afirmación, en otro caso, sobre reconversión en otras economías primarias portadoras, nos está generando problemas económicos también en el corto plazo. Por un lado, tenemos que economías que dependen en exceso de la exportación de uno o dos productos, sean estos de energía fósil o de minerales, se vuelven sumamente frágiles ante la volatilidad natural de la demanda y de los precios de estos productos. En la actualidad, por ejemplo, si es que efectivamente Europa cae finalmente en un proceso recesivo arrastrado por lo que está pasando en Italia, con Italia y Grecia, o si China disminuye, aunque sea en un par de puntos, sus tasas de crecimiento esperadas para este año, nosotros vamos a sufrir un shock externo en la medida que estamos sobreexpuestos a los vaivenes, decía yo, de la demanda y de los precios de los commodities que exportamos a Estados Unidos, a Europa y a los BRICS, a los países emergentes. Por otro lado, también en el corto plazo, enfrentamos el problema de la llamada enfermedad holandesa. La Comisión Económica para América Latina nuevamente ha confirmado que en todos los países de América Latina, precisamente, paradójicamente por el éxito exportador de petróleo y de minerales, estamos inundados de dólares, lo cual lleva a una depreciación de las monedas nacionales, en lo cual hace perder competitividad a otros sectores productivos de la economía. De alguna manera, aquellos que exportan están expuestos a costos muy altos en moneda nacional, los dólares que generan por exportación cada vez valen menos, y aquellos que producen para el mercado interno están expuestos a la invasión de productos manufacturados e incluso alimenticios que vienen de afuera y que cada vez resultan más baratos por la apreciación de la moneda local y la debilidad del dólar. Entonces, la impresión que yo tengo es que además de esta frágil exposición a posibles crisis de shock externo, estamos ya plenamente envueltos en procesos de la llamada enfermedad holandesa, en el cual el éxito exportador petrolero minero termina constituyendo un desastre para otros sectores productivos y generando problemas macroeconómicos de difícil manejo. Yo sé que ustedes acaban de vivir una suerte de shock monetario y de cambio del tipo de cambio, y me pregunto si estamos hablando exactamente de qué. Pero esa es una segunda idea. Solamente tenemos que pensar en cuál es nuestro rol estratégico en la economía mundo en base a lo que tenemos, sino tenemos que pensar bien en los problemas que esta afirmación del modelo primario nos está causando a corto plazo en el terreno macroeconómico. De un lado, sobre la exposición a shocks externos, de otro lado, ya manifestaciones muy severas de la llamada enfermedad holandesa en muchos de nuestros países. El tercer punto que quería proponerles, la tercera diapositiva para la discusión, es el de los problemas institucionales y políticos que genera esta opción exportadora, esta apuesta por la exportación de commodities como motor central de la economía. Aquí lo que estamos viendo es que se están planteando dos problemas importantes. En algunos casos, privatización y captura del Estado por parte de los grandes inversionistas empresariales en el sector de industrias extractivas. Esto ocurre en los países donde hay una fuerte privatización de la actividad extractiva
y en donde los intereses empresariales privados terminan calculando el Estado y generando tomas de decisiones en función de su conveniencia. En segundo lugar, esta parte de la teoría internacional de la maldición de los recursos suele generarse una profunda opacidad, falta de experiencia y, en este caso, corrupción ya directamente en las decisiones relativas al sector extractivo. Son muchos los recursos que circulan en el sector extractivo, las decisiones que se toman tienen un gran impacto económico, se mueve mucho dinero y eso tiende a generar opacidad, falta de transparencia y en algunos casos corrupción. Un tercer elemento, una tercera dimensión de los problemas institucionales que el extractivismo trae consigo es que normalmente se delimitan marcos institucionales que han sido construidos para la protección del medio ambiente. Está la fuerza, digamos, de los inversionistas en el sector extractivo y está la necesidad de renta de los estados, que son la promoción de la inversión extractiva y la generación de renta pública en base a la industria extractiva, toma prioridad absolutamente y el cuidado del medio ambiente queda relegado, queda postergado y tienden entonces a limitarse los marcos institucionales que están encargados de este cuidado del medio ambiente. Y por último, también se delimitan o se dejan en el tintero y no se ponen en práctica los necesarios marcos institucionales para la participación y consulta de las poblaciones que son directamente impactadas por las actividades extractivas. La mayor parte de nuestros países ha firmado desde mediados de los años 90 el convenio 169 de la OIT para garantizar los derechos de consulta, de consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones indígenas. Sin embargo, con excepción reciente del Perú, que tiene una ley y un reglamento bastante cuestionado, y con excepción de Colombia, que tiene alguna reglamentación de consulta resultante de sus pactos constitucionales internos de hace un par de décadas, en general en América Latina no se aplica la legislación de consulta y las poblaciones directamente impactadas, las indígenas, incluso las no indígenas, directamente impactadas por las grandes inversiones extractivas, no tienen canales institucionales para manifestarse y esto es fuente de mucha conflictividad. También en el plano más directamente político, un fenómeno que surge con esta orientación extractivista es que los regímenes políticos pasan a ser totalmente dependientes de los recursos que genera la petrolera o la renta minera, sea cual fuese el caso. Y es interesante decir que esta creciente dependencia política de los regímenes y de los gobiernos no respeta fronteras ideológicas. Más allá de la orientación de un gobierno, sea de izquierdas o de derechas, entonces más allá si estamos hablando de Venezuela o de Chile o de Perú o de Colombia o de Brasil o de lo que sea, la legitimidad de gobiernos en el sistema político se vuelve crecientemente dependiente de la disposición de este tipo de red ligada por las industrias extractivas, dependiente de las industrias extractivas para formar el presupuesto público, para financiar programas antipobreza y para desarrollar vínculos políticos clientelistas con la ciudadanía. Esto está pasando en China. No importa la situación ideológica y política de nuestros gobiernos, lo que hay es una creciente dependencia y por tanto un círculo vicioso. Es cada vez más difícil imaginar gobiernos que se sostengan en un poder sin el acceso a los recursos que genera la actividad extractiva, lo cual a su vez refuerza que esto tenga absoluta prioridad sobre temas que no generan recursos y no generan clientelas, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Una cuarta idea de fuerza es que la orientación... Perdón, doctor Monge, disculpe. Y la reciente promoción de... Doctor Monge, ¿me escucha?